y ocurrió el día 25 de enero de este mismo año. Tenemos unas imágenes y les vamos a mostrar qué es lo que ocurre, pero ya antes le quería presentar a mis invitados. Ella, por razones obvias, no quiere mostrar el rostro porque no tenga ningún tipo de repercusión. Solamente les puedo decir que se llama Carmen. Y tengo aquí... Está aquí Carmen. Buenos días, Carmen. Buenos días. Aunque no te veamos, te oímos, ¿eh? Buenos días. Y luego tenemos a Juan Álvarez, que es un físico, y nos va a dar el punto científico a este fenómeno, que es uno de los fenómenos más inquietantes, pero más apasionantes en el campo de la investigación. Vamos a ver los hechos, si tienen las imágenes preparadas. Bueno, los hechos que tenemos realmente tienen que ver con la casa, quizá mejor hubiéramos contado desde el principio qué es lo que le ha ocurrido a ella, ¿no? Y después vemos lo que... Bueno, ya lo estamos viendo. Sí. Adelante. Ocurre esta explosión en una casa situada en una zona de Madrid muy cerca del río. Digo muy cerca del río porque luego va a tener unas repercusiones en ese momento. Aquí vemos que la explosión que ocurre a las 10 de la mañana, que fue posterior a otra que hubo a las 8, las personas no pudieron salir ya desde su casa y Carmen, unos minutos antes de producirse la explosión de las 10 de la mañana, le dice a su marido, o sea, tiene como una especie de premonición. Ahí estamos viendo la casa de Carmen, la ventana, cómo queda destrozada, cómo se marchan completamente los cristales, las persianas, todo. Creo que los cristales, Carmen, se incrustan hasta el colchón de tu casa. Hasta el colchón de la cama, hasta las puertas del armario, las paredes, bueno, como un campo de batalla es metralla todo el efecto de cristales. Esto es en una pequeña guardería que había con niños. Recordarán todos este atentado, que había una guardería cercana, que los niños lo sacaron. Esto lo recordarán ustedes porque está muy cercano en el tiempo, ¿no? Sí, pues unos meses. Y gracias a Dios lo traemos porque no hubo ninguna víctima, no hubo ninguna desgracia personal. Entonces, tú le dices a tu marido, Carmen, que se meta en el cuarto de baño y a los 2 minutos, a los 3 minutos, cuando ocurre la explosión, tú le dijiste en el cuarto de baño porque percibiste algo, sentiste alguna cosa, fue una premonición, porque verdaderamente era la única pieza que no estaba en el exterior, que no hubieras tenido ningún problema. Sí. Quizá la policía no avisó de... La policía simplemente nos dijo que iba a haber una explosión, pero no nos advirtió del peligro de los cristales. Entonces hubo un momento que oímos por un altavoz, va a haber una explosión, y yo le dije a mi marido, vamos al cuarto de baño. Cuando estábamos en el cuarto de baño, de repente se llenó toda la casa de cristales y de polvo. Y entonces empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos a partir de ese momento. Se pueden imaginar que ese día en esa casa hubo bomberos, obreros, los asistentes sociales que daban ayuda para que la gente que pudiera dormir esa noche, porque estamos en el mes de invierno, estamos en el invierno, un frío horroroso. Y entonces es cuando empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos en la casa de Carmen. Por ejemplo, la televisión se pone en funcionamiento sin que haya ninguna razón aparente que indique el motivo. Entonces, aquí quizá tú nos podrías decir, Juan, si hay algún motivo físico que pueda hacer que la televisión se conecte. Que las plantas que había en esa casa, todas las plantas se mueren. Yo no sé si se murieron del susto, pero lo cierto es que las plantas, como seres vivos, todas se mueren. No, ¿en el piso solo de ella o en todos los demás? Yo en realidad no lo sé, no he tenido contacto, he tenido contactos para resolver temas de comunidad, pero no sé, efectivamente, yo sé que en mi casa, pasada una semana, las plantas habían muerto. No sé en qué momento murieron. Pues las plantas pueden ser motivo de la explosión, yo eso no le veo mucha importancia. El hecho de que se le ponga la televisión sola con el botón dado y el mando o sin el botón dado. Bueno, se trataba de la televisión de nuestro dormitorio y el mando estaba en el cajón de la mesilla. Entonces... Bien, pero está el botón dado porque yo conozco a personas que cuando tienen el televisor dado el botón, sin darle al mando se le enciende, y esto es una cosa que a veces pasa. Yo concretamente tengo un médico amigo mío que tiene un televisor que le pasa eso. Lo que pasa es que son hechos que antes no ocurrían, como el ruido que se producía en la cocina, que la asistenta que va a su casa estaba, pues... Me lo contará. Sí. Bueno, en la cocina se oían ruidos y una de las ocasiones pues llegó a casa y sí que me comentó la asistenta, pues oye, se ha encendido la radio. Yo no le quise dar importancia porque digo, solo me faltaba quedarme sin asistenta en estos momentos. Entonces, tampoco el tipo de vida que yo llevo es de estar mucho en casa, sí que se oían ruidos o como si... cosas que se arrastraran. ¿Y no podían ser de vecinos? No lo sé, yo no sé qué podría ser. Podría ser también algo físico. Juan, ¿qué podríamos aportar a esta televisión que se enciende, a los ruidos de cosas que se caen, a estos hechos?
Bueno, Porque lo de la televisión tú tenías una historia que contar. Sí, no, el hecho de que se encienda o se apague la televisión o incluso levemente las bombillas durante un breve momento, pues puede ser debido a un paso de una nube cargada eléctricamente sobre un terreno muy conductor, sobre todo en zonas rurales, en donde las instalaciones eléctricas pues, son muy elementales. Y una explosión puede hacer. La explosión lo que puede hacer, más que actuar directamente sobre el encendido y apagado del televisor, puesto que la explosión no produce unos efectos en el ambiente de mucho tiempo, puede ser que sí que altere el suelo, la constitución del suelo o el desplazamiento de alguna zona más conductora. Y entonces se pueden escuchar esos ruidos, los Bueno, cuadros, ¿por qué se caen? Los ¿Por qué se ruidos caen no sé, los yo me estoy cuadros? refiriendo al aspecto de que puede pasar una De la corriente electricidad, usted se eléctrica. está refiriendo a la electricidad, que puede haber Puede ciertas aparecer. anomalías relacionadas con la electricidad en una casa donde ha habido una explosión de ese tipo. Bueno, ¿Cree usted? ¿Sí o no? No por el hecho de la explosión en sí. Hay casas que realmente, por donde están edificadas, por la conductividad del terreno, por el tipo de carga atmosférica, en momentos de tormenta pues sí pueden saltar chispas. Yo pongo el ejemplo siempre de las antenas de radio, estas que son tan altas hacia arriba, en los cables que las sostienen antes de la tormenta, aunque no haya nubes, se ve que suben y bajan chispas, e incluso si tienen descargador saltan como relampaguitos, como de medio metro, 1 metro. Bueno, si ahí hubiera un conmutador o un interruptor, pues Eso lo cerraría el podría usted circuito explicar, y ¿no? podría- Científicamente. se ¿Y puede, qué, podría y qué más explicarse. cosas Y el pasan? último caso que fue lo que más te impresionó, Carmen, A ver, lo cuéntanoslo último. tú. Cuando tú ibas por ese pasillo con una camarera de 3 plantas, de 3 plantas, no, de 3 pisos, que son como esos carritos de, Sí, esos carritos de té, cuéntalo, ¿qué es lo por que te favor. ocurre? Sí, bueno, hubo una noche en la que yo me quedé sola durante un tiempo en casa, entonces estaba quitando la mesa, efectivamente, en una camarera de 3 pisos, y de repente, cuando ya la tenía toda colocada, oí ruidos en la cocina. Me paré, digo, ¿qué pasará? Y sin saber cómo ni por qué, pues cayó todo al suelo. Se me rompieron los vasos, se rompió la vajilla, se doblaron las partes de las bandejas del carro. Entonces, en ese momento yo ya fue cuando dije, aquí ocurre algo, lo que sea, o yo estoy muy nerviosa o está ocurriendo algo, y ya fui cuando me decidí a llamar a Esperanza y decir, me está pasando esto y voy a limpiar a ver qué es lo que está sucediendo. Se refiere a una limpieza psíquica, la limpieza que se hace para poder quitar toda esta serie de vibraciones, por llamarlo de alguna forma, negativas que pueda haber en la casa. Son unos ejercicios psíquicos, los puedes decir. Bien, yo hice un ejercicio psíquico, de alguna manera visualicé habitación por habitación una especie de bola negra y mentalmente es que resulta un poco cómico, pero así lo hice, lo Es fui. un poco como apartar todo lo negativo que podía haber en tu Abría casa con bien tu las mente. ventanas, ventilé bien, entró bien el sol y bueno, me recé un poco con agua y así la cosa se calmó, o me calmé yo. Bueno, supongo que si yo pregunto a cuántos de ustedes tienen experiencias de este tipo, me saldría muchas personas en nuestro teléfono 346-3108. Y yo no sé lo que se puede decir desde un punto de vista científico de esto, si esto se puede explicar o usted lo achaca a la casualidad, me gustaría saberlo. No, yo puedo explicar todo aquello que en principio podemos medir o percibir, todo lo que sea susceptible de interpretación científica. ¿Cree usted que pueden existir las vibraciones negativas? ¿Un científico puede creer que existen vibraciones negativas? Esto que llaman vibraciones negativas, ¿usted lo cree como científico? Como físico no. ¿Como físico? ¿No lo cree usted que haya vibraciones Que hay vibraciones, negativas? sí, pero no sé de ningún criterio que me permita establecerlas en positivas y negativas. Bueno, esta es siempre la lucha, ¿no?, entre la ciencia y bueno, pues estos fenómenos que se escapan, quizá de momento a nuestra comprensión, pero que el tiempo puede explicarlos, ¿no? Efectivamente. Esperanza. Hasta el próximo día. Esperemos. ¿Han dejado de suceder las cosas? Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo que ya la casa está totalmente normal. Entre nosotros nos convencimos de que no había pasado nada y fue posteriormente cuando ya Esperanza me recordó todo el tema que dije, bueno, vamos a contarlo Muy por bien. si acaso alguien O puede sea que tener. ya pasó, pero hiciste esos ejercicios. Sí, hice una limpieza, sí. ¿Y tú crees que dejó de pasar por eso o por casualidad? No lo sé, es igual. El caso es que dejó de pasar y que algo estaba sucediendo. A lo mejor ponle una semana, 10 días, no mucho más. Ajá. Esperanza, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Si nos pasa algo aquí en el plató de Pasa la Vida, te Aquí no va a llamaré. pasar absolutamente No va a nada. pasar nada. Bueno, esto te lo puedo garantizar, que aquí no pasa nada. Bueno, pues vamos a vivir cantando entonces. Adelante, Parada y Terelu. Impresionante los testimonios.